Amén. Pues estamos en el libro de Hechos. Conocemos que el libro de Hechos fue escrito por San Lucas. Y Lucas está dando lo que pasó en la iglesia primitiva. Nosotros vemos que el enemigo siempre venía y trataba de tumbar la iglesia, mucho más cuando es recién nacida. Nosotros vemos con Moisés, con nuestro Señor Jesucristo, el enemigo siempre venía a destruir en cuando estaba tierna la cosa. También vemos aquí en el libro de Hechos, la iglesia apenas está creciendo y el enemigo está tratando. Vemos que apedraron a San Juan, a Pedro, a Pablo, y vemos que corrieron a Pablo y Bernabé de ciudad, tenían que salir huyendo porque estaban tratando de matarlos. Entonces vemos que desde el principio Lucas nos da la vista de lo que estaba pasando en la iglesia. Estamos hoy día en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, una vez más. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces vinieron unos de Judá, ellos estaban diciendo: no pueden ser salvos si no son circuncidados. Y también ellos están añadiendo, y también lo que tienen que hacer ustedes para ser salvos es seguir la ley de Moisés. Nosotros sabemos bien que en el principio, y les he explicado muchas veces, desde el principio, Dios le dio un mandamiento a Adán y Eva. No más uno. Y les dijo: no comerán de ese árbol. Pero de todo árbol pueden comer, pero de esa no. Era una regla que Dios puso a Adán y Eva. Pueden hacer todo lo que quieren. Ellos no conocían el pecado, pero no vayan a comer de un mandamiento. Y nosotros sabemos que fallaron. Pues aquí lo que están diciendo los fariseos, los que vinieron, mira, estos los que están hablando hoy día son cristianos. Ellos aceptaron la obra que hizo Jesucristo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, que Él era Hamashiach, Dios en carne, parte de la Trinidad. Ellos aceptaron esto, pero ellos dijeron una cosa, dice aquí, entonces algunos venían de Judá enseñando a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces yo estaba explicando hace 2 semanas que para ser miembro de la iglesia donde nosotros salíamos antes, cuando estábamos jóvenes, no podías ser miembro de la iglesia si no fuiste bautizados. También hay iglesias que dicen: usted no eres salvo si no hablas en lenguas. Pero aquí nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios que solamente en Cristo. Y lo que pide Cristo es creer de lo que Él hizo en la cruz era mucho más de suficiente. No hay otra cosa que tenemos que hacer. Y esto Lucas está enseñando a la iglesia. Pero estamos viendo que como el enemigo por afuera no podía agarrar a los apóstoles, que entra. Y él está diciendo, y una de las cosas que Satanás trata de hacer es: ¿sabes qué? Tienes que ser buena persona para entrar en el cielo. Y eso no es la obra de Cristo. Cristo dice creer. Porque la ira de Dios que nos pertenecía a nosotros, lo tomó Cristo en la cruz. Él dio su vida por nosotros. El hombre perfecto, Cristo Jesús, murió por nosotros. Dice esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos están diciendo que hay condiciones más que Jesucristo. Y Cristo en la cruz dijo: consumado es. Él dijo: consumado es. Yo he terminado la obra. Dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero no más. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otra manera de entrar a ver al Padre sino por medio de Jesucristo. Y no hay
y hacer esto y hacer lo otro. No es porque nosotros venimos a la iglesia no puede salvar. Los ofrendas o los diezmos, lo que nosotros hacemos de buenas obras, no puede salvar, solamente en Cristo. Lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban tratando de mantener la tradición. Esta semana fui a un lugar donde hacen trabajo de ambulancia y estaba hablando con un varón ahí y él me dijo de el CPR, cuando tienes un ataque de corazón y te hacen eso para que revive. Y él me dice, estábamos hablando, y no sé cómo llegamos a la plática, pero él estaba diciendo de las tradiciones, porque él es de México, de las tradiciones de cuando se está ahogando a alguien, que se levanta las manos y así. Es tradición, es algo que nosotros de hispanos hemos oído. Pero él dijo, él viene y él está enseñando, él da certificado de CPR. Y él decía, eso no es bueno hacer eso, porque lo que hace es cierra los pulmones. Tampoco dándole atrás de su espalda, tampoco eso es bueno. También me estaba diciendo otra cosa, que cuando, creo que se dice la mollera del baby, mollera, ¿verdad? Sí, cuando cae la mollera del niño, que lo pongas patas para arriba, a la boca abajo y le das en los pies, ¿han oído eso? ¿Sí? Y también dijo que lo que pasa en ese momento es que el niño necesita agua, se está deshidratando. Ok. Necesitan agua, y si uno le da agua, entonces se sube el mollera. Pero eso es una tradición y nosotros decimos, no, pues mi mamá nos decía que esto se hace. Y mi abuelita y todos. Y lo que estaba pasando en la iglesia en este tiempo es que ellos querían guardar la tradición. Y cuando ellos conocieron la verdad que es Cristo, ya no hay que hacer lo que nosotros hemos aprendido de la circuncisión. Voy a entrar y voy a explicar la circuncisión. Nosotros sabemos qué es circuncisión. Cuando nuestros hijos nacen, hay la circuncisión que hacemos nosotros. Dios no pidió, y mira, piensen en esto para que sea claro. Dios no dijo, córtale un dedo, o córtale una oreja, o quítale un ojo, o quítale un brazo, o quítale el pie. Él no dijo eso, no pidió. Él dijo que sean circuncidados. Y la cosa de la circuncisión es parte del cuerpo que no es necesario. Por eso Dios pidió que los judíos hicieran esto. ¿Entienden esto? Es una parte del cuerpo que no es necesario. Y Dios lo que estaba haciendo es, dijo, a los hijos de Israel que sean circuncidados. Era símbolo. Como les he explicado, el Viejo Testamento es sombra de las cosas que han de venir. El sacrificio del Cordero era una sombra de lo que iba a venir, Jesucristo, el Cordero de Dios. Acuérdense, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando a Jesús. Entonces nosotros lo que vemos es una sombra de la circuncisión en el cuerpo. Y Dios está diciendo, quitar, así como circuncisión, quitar lo que no es importante, lo que no sirve de nada, quitarlo. Y él estaba hablando espiritualmente de la circuncisión que Cristo Jesús hace en nuestro corazón, quitando las cosas que no son importantes, quitando el enfoque de la iglesia, de nosotros, las cosas que no es necesario. Y vamos a leer eso en un momento. Pero los gentiles, vemos que los gentiles, y cuando digo gentil, son los no religiosos, como yo. Y cuando yo escuché el Evangelio de Cristo Jesús, yo decía en mí, no merezco tan gran regalo. ¿Cómo puede ser que Dios me va a perdonar mis pecados? ¿Cómo puede ser que yo soy digno de esto, vida eterna y el perdón de mis pecados? Así los judíos
pensaron de los gentiles. Los religiosos sí entran al cielo, pero no hay manera que se entre. Entonces dijeron, pero si van a entrar estos gentiles, van a tener que seguir los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos de Moisés, y para ser salvos tienen que ser circuncidados. Esto era el Viejo Testamento. Eso es lo que divide la Biblia, el Viejo Testamento, la sombra de las cosas que estaban apuntando a Cristo. El Nuevo Testamento, cuando nació Jesucristo, y por medio de la verdad de Jesucristo somos salvos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 13:39, dice así: y ¿qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados? Entonces dice esto: en Él es justificado todos aquel que cree. Entonces Él está diciendo, de toda la ley de Moisés no puede ser uno justificado. No hay justificación delante de Dios por medio de la ley de Moisés. Entonces dice esto: en Él, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. La manera que nosotros vamos a entrar al cielo es por medio de la cruz. Porque eso lo merecíamos nosotros. Pero Jesucristo tomó la ira de Dios sobre la cruz y dijo, consumado es. Yo lo he hecho todo. El hombre perfecto, el que cumplió la ley de Moisés, el que cumplió todo lo que decían los profetas, Cristo lo cumplió. Por medio de mí, yo soy el camino. Dice el segundo verso, dice, como Pablo y Bernabé travesieron o tuviesen una discusión y contienda no pequeño con ellos. Una vez más, disculpa. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeño con ellos. Entonces, aquí hay una cosa. Pablo y Bernabé le están diciendo a estos fariseos, le están diciendo a estos que dicen, nosotros pueden entrar estos gentiles al cielo, pero tienen que hacer esto y tienen que hacer otro. Pablo y Bernabé, hay una contienda contra ellos. En esta discusión dice, y no pequeña. Bien lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé dijo, no, ustedes están equivocados, porque solamente por medio de Cristo entramos. No tenemos que hacer nada más. No hay que hacer y esto. Pablo estaba contendiendo con ellos, estaban discutiendo, no pequeño, dice la palabra de Dios. Determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a Jerusalén, vamos con los otros apóstoles, vamos con los ancianos y vamos a terminar con esta discusión. Lo que pensaron Pablo y Bernabé es esto: no hay discusión. Escuchen, no hay discusión de cómo ser salvo. Pablo y Bernabé, ellos sabían que solamente lo que hizo Cristo en la cruz era el único camino para el cielo. Ellos no iban a tratar, ellos sabían. Por eso la contienda estaba aquí. Ellos terminaron en una cosa: vamos a Jerusalén y hablamos con los apóstoles y los ancianos de la iglesia y vamos a dejar esto claramente. Y ellos subieron a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Mira, iglesia, el centro del Evangelio es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Y dice claramente Jesucristo mismo, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que yo hice en la cruz, solamente. Ellos sabían, por eso ellos estaban defendiendo lo que ellos creían por verdad, así como cada uno de nosotros. La falsa doctrina
de Satanás es Cristo y tienen que hacer esto. Cristo y tienen que hacer esto. No es eso. Es solamente Cristo. Por eso nosotros estamos enamorados con Cristo, porque Él lo hizo todo. Aun cuando uno falla, y digo cuando fallamos, porque todos fallamos, vamos a la cruz de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros reconocemos que solamente en Cristo. Dice también el texto, verso número 3, dice así: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo con todos los hermanos. Entonces ellos están contando lo que pasó entre los gentiles. Los fariseos, los judíos, ellos dijeron: tú tienes que seguir la ley. Pero nosotros vemos que aún Adán y Eva no podían mantener un mandamiento de Dios. Y ellos están diciendo: hay que guardar los mandamientos de Dios y hay que ser circuncisado. Pero cuando Pablo y Bernabé, ellos estaban predicando, y en esto vemos a Jesucristo, la prostituta, el hombre, este hombre, el adulterio y todas estas cosas. Y ellos decían a Jesús, los religiosos decían a Jesús: ¿por qué te juntas con estos? Los gentiles, la prostituta, todos estos, ¿por qué te juntas? Ellos no son dignos. ¿Cómo puede, acuérdense, dice la palabra de Dios, cómo puede ser este hombre de Dios y está permitiendo que esta mujer que le lavó los pies con sus lágrimas? ¿Cómo puede ser posible que si él fuera profeta, si él fuera de Dios, él no permitía que esta mujer le tocara? Y la mujer lavando sus pies con las lágrimas, porque ella reconoció: yo sé quién soy, yo soy pecador, pero tú eres Cristo y hay perdón en ti. Y la salvación viene por medio del Hamashiach, el Mesías, Jesucristo. Ellos estaban diciendo: no pueden ser cristianos, no pueden entrar en el cielo, no pueden ser salvos si no hacen esto, y la circuncisión. Pero Pablo y Bernabé, vemos que ellos estaban contando las grandes cosas que Dios estaba haciendo con esta gente. Y él no mencionó la circuncisión a ellos, pero la iglesia dice, la iglesia estaba con gozo, con gran gozo, con todos los hermanos. ¿Por qué? ¿Ves? Nosotros como iglesia amamos a Cristo porque Él nos acepta. Él nos dice, cuando yo entré a ser cristiano, yo entré, les he dicho, en el día más terrible de mi vida, en lo más profundo de donde puede llegar un hombre, yo estuve ahí y Cristo me salvó. El día más pesado, el día más desanimado de mi vida es el día en cuando yo miré y dije: ¿sabes qué? Si verdaderamente estás ahí, ayúdame. Y llegó Cristo. Y Él espiritualmente me levantó y me perdonó, así como cada uno de nosotros. Y nos perdona y nos limpia y nos dice: levántate, hijo, y camina. El 4 dice así: y ya llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. No lo que ellos hicieron, sino la obra que Dios hizo por medio de ellos. Nosotros tenemos que reconocer que es Dios. Si algo viene de nosotros, dice la palabra de Dios, todo lo bueno viene del cielo. Todo lo que es bueno viene del cielo. Aún nosotros, cuando Dios está cambiando el corazón de nosotros, esto es espiritual. Dios está haciendo su obra en nosotros. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho en ellos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio nos da Dios! El regalo más grande que nosotros hemos recibido, compartirlo con alguien más. Un pastor una vez me dijo: nosotros hemos encontrado
y todos tienen sed. Y hay suficiente para compartir con todos y no guardarlos. Porque es suficiente, no tenemos que decir, pues tengo que guardarlo porque un día puede ser que haga falta. No. Compartir lo que nosotros hemos recibido, la gracia de Dios. No porque somos buenos, no porque seguimos los 10 mandamientos. No porque somos bajo lo que dijo Moisés de la circuncisión. No, nada de eso. Por medio de la gracia de Dios. Y una vez más digo, por eso estamos enamorados con Cristo. Porque Él nos acepta así como estamos. Y Él es el que hace la obra. Él es el que va. Después de la justificación viene la santificación por medio del Espíritu Santo. El hombre y la mujer que siempre hemos querido ser, no lo podemos lograr sino por medio del Espíritu de Dios que viene y mora dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, en esta situación que está pasando. Pero algunos de la secta de los fariseos, y los fariseos eran los religiosos. Ellos eran los religiosos que ellos mantenían la ley de Dios, la ley de Moisés. Nosotros sabemos que los 10 mandamientos, escuchen esto porque esto es importante. Nosotros sabemos que los 10 mandamientos llegaron del cielo. Que Dios habló con Moisés y dijo, estos son los mandamientos míos. Y los escribió Dios con su dedo. Después se enojó Moisés y sabemos que quebró las tabletas con los 10 mandamientos. Y dijo, ahora Moisés, escríbelos tú. Escríbelos tú. Entonces nosotros sabemos, y los fariseos y los de Israel, y los fariseos, los sacerdotes y los levíticos, ellos conocían que los 10 mandamientos vinieron del cielo, vinieron con el dedo de Dios que Él los escribió. Pero Él sabía que la ley nos enseña que nosotros no podemos. Si pueden cumplir los 10 mandamientos, como decía Pastor Steve, ¿hay alguno aquí que no ha mentido? ¿Hay alguien aquí que no ha mentido? Y si alguien levanta las manos, todo bien, lo ven y dicen, mentiroso. Porque no lo podemos guardar. Y Dios nos estaba enseñando la ley, porque sabía, mira, esto es lo que Dios requiere de ti. Y todos fallamos, menos uno, Jesucristo, que lo cumplió todos. Y se dio en la cruz por nosotros. Lo que nosotros no podíamos cumplir, Él lo cumplió. Y por medio de Jesucristo somos salvos. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos de la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y contaron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, no, esto está diciendo los fariseos que han creído, que aceptaron que lo que Cristo hizo. Pero ellos dicen, hay que aceptar a Cristo y Él nos perdona, pero todavía tienen que portarse bien. No estamos diciendo que podemos aceptar la salvación de Cristo y vivir como el diablo. Eso no dice San Pablo esto, dice, ni lo mande Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir en el pecado cuando nosotros hemos morido al pecado y vivimos por Cristo? ¿Cómo podemos nosotros, la oscuridad, vivir con la luz que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo? Entonces, claramente la Biblia está enseñando que no es por las obras, pero por medio del Espíritu Santo nosotros podemos lograr hacer lo que le agrada a Dios. Y solamente con el poder del Espíritu Santo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos son cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos están siguiendo y dicen, no. Lo bueno de esto es cuando viene Bernabé y Pablo, ellos dicen, ok, vamos a escuchar tu razón. Vamos a escuchar lo que tú dices. Y lo están, con respeto, están escuchando lo que ellos están diciendo. Vamos con los ancianos, vamos con los apóstoles, vamos a Jerusalén, vamos a escuchar lo que tú dices.
para terminar con esta cuestión, vamos a escuchar y ellos les dan permiso de presentar lo que ellos están diciendo. En Colosenses 2:11, si lo quieren escribir, Colosenses 2:11 dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de manos, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo. Una vez más, déme leerlo. Y lo que él está diciendo aquí no es por la circuncisión hecho de mano humano. El doctor del principio o el anciano que lo hacía a ellos, la circuncisión, echando fuera la carne que no sirve para nada. Eso es el símbolo. Dice aquí Colosenses 2:11, para leerlo con entendimiento, dice: en él también fuiste circuncidado. ¿En quién? En Cristo. El corazón, lo que no sirve, esto no te hace falta. Esto no sirve para nada. La borrachera, la droga, los pandillas, eso no sirve para nada. Cortar eso de tu corazón, dejar eso de la carne que es pecaminosa, dejarlo espiritualmente. La sombra de lo que ellos hacían en el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, Dios nos está diciendo esto. Dice una vez más Pablo a los Colosenses 2:11, dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Cristo también. Hay una circuncisión que no es hecho por mano humana, sino por medio de Dios. La circuncisión de dejar la carne y todas estas cosas, la circuncisión del corazón. Y eso es lo que hace Cristo. Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces dice aquí más claramente, dice: en quien también fuiste circuncidado en la circuncisión de Cristo. Nosotros, gracias a Dios que nosotros, la carne, el corazón pecaminoso, el que quiere seguir a Dios dice: no necesitas eso, y por medio de Cristo, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, podemos dejar esas cosas y ser el hombre quien Dios quiere que nosotros seamos, y ser la mujer quien siempre hemos querido ser, pero no lo podíamos lograr hasta que Cristo, en circuncisión espiritual, pasó y entró el Espíritu Santo. Eso es lo que están tratando de decir Pablo y Bernabé. Romanos 2:28, apúntenlo por favor, Romanos 2:28 y 29, dice así: pues no es el judío el que lo es exteriormente. Una vez más, no es el judío o el pueblo de Dios el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces él está diciendo: no es el judío o el pueblo de Dios el que fue circuncidado por afuera. No es, también dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces dice, explica el 29, dice así: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión, escuchen, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros es la circuncisión de adentro, no de afuera. Que es el corazón que Dios está circuncidando, de echando fuera la carne, de esto. Y no es por la alabanza del hombre, sino de Dios. Porque Dios es el que ve el corazón del hombre y de la mujer, que nosotros estamos siguiendo a Cristo, lo que le agrada a Cristo. Entonces nosotros estamos siguiendo eso, lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero una vez más, ellos están explicando
que no es lo de afuera, no es esto, es seguir a Cristo. Pero los religiosos dicen, y tienen que hacer eso, tienen que ser bautizados, tienen que hablar en lengua, tienen que hacer esto, mucho más después de lo que hizo Cristo. Y Pablo y Bernabé y los ancianos y los apóstoles, ellos están explicando, Cristo nos salva. Lo que Él hizo era suficiente. Lo que Cristo dijo en la cruz, testelestai. Hijo, hija, consumado es. Yo lo he hecho todo. No hay nada más que podamos hacer nosotros. Y nosotros vencemos el mal por medio del Espíritu que mora dentro de nosotros. Pablo una vez más dijo, he aquí que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti. El poder de la resurrección mora en nosotros. Es el Espíritu Santo, no nosotros, no la carne, sino el Espíritu que nos ha circuncidado espiritualmente para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Gálatas 2:16. Una vez más, Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, el capítulo 2, 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Una vez más, Pablo está explicando, iglesia, no es por las obras que nosotros somos salvos. Y cuando nosotros fallamos, porque vamos a fallar, vamos a la cruz de Cristo, nos postramos a la cruz de Cristo y límpiame. Pero no solamente la justificación por medio de la cruz de Cristo, no solamente, escuchen, porque esto es clave, no solamente llegar a la cruz y ser lavado de nuestros pecados, pero entonces ya después de eso, llenarme con el Espíritu Santo para que tenga el poder para vencer lo mal, lo que me tiene en este día. Ya, yo siempre digo esto, comparto esto. Cuando nosotros salimos de esa puerta, el enemigo, el mundo, nos está esperando. Nosotros, yo le he dicho muchas veces, a mí no me gusta, Yama lo sabe bien, a mí no me gusta lavar trastes. Limpio la casa, hago la cama, hago todo, pero una cosa que no me gusta hacer es lavar trastes. Porque primeramente no cabe mi mano dentro de los vasos y uso mucho agua. Yo sé que estoy usando mucho agua, pero no sé otro modo de hacerlo. Uso mucho jabón, quedan todos pegostiosos. Yo no me gusta lavar trastes porque no lo sé hacer. Pero yo sé una cosa, y lo he compartido 100 veces, yo sé una cosa, que el vaso limpio se aparta. Y los vasos y platos sucios están de este lado. El proceso de limpiarlos, entonces este vaso lo pongo acá. Para que cuando alguien viene, cuando un visitante viene, yo agarro este vaso, no esto, sino este vaso. Yo agarro este vaso que ya está limpio y se lo doy al visitante. Y lo lleno y se lo doy. Así Dios con nosotros. Él nunca va a agarrar un vaso sucio y llenarlo con su Espíritu Santo. Por eso nosotros venimos a la cruz de Cristo. Padre, perdóname, porque yo sé. Y a veces nosotros somos los únicos que saben. La iniquidad, lo que mora dentro de nosotros, ese hombre viejo, nosotros lo que pensamos. Solamente Dios y usted lo saben, la iniquidad del corazón. Una vez más, la transgresión del hombre es el borracho que dirá, a mí no me importa quién me ve. Y ellos están en la calle, esa es la transgresión del hombre, que a ellos no les importa nada. No me importa quién me ve, hay que me busquen, es la transgresión. Pero lo más peligroso es la iniquidad. Hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Cómo te ha extrañado? Y te da la vuelta y dices, ¿cómo me cae gordo esa persona? Eso es la iniquidad.
Eso es la hipocresía dentro del hombre, eso es la iniquidad. Nadie sabe, solamente tú y Dios. Nadie te ve robarte esa cosa, llevarte esa cosa que tú sabes bien que no es de ti, lo robas, nadie te ve, solamente tú sabes y Dios. Esa es la iniquidad del hombre. Como les dije, Dios nos va a usar el vaso y Dios va a llenar el vaso que fue limpiado. ¿Y cómo lo limpiamos? Vamos a la cruz, Señor, perdóname. Yo sé quién soy, yo sé mis fallas y perdóname. Y Dios nos puede llenar con su Espíritu Santo, pero no puede usar esto, porque Él es santo. ¿Cómo llegamos acá? Por medio de la sangre de Cristo que nos limpia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. No es por lo que nosotros hacemos y ya sabemos que nosotros fallamos, es por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el 8 así, dice, y Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Ves? La mujer que vino y se postró a los pies de Jesucristo, arrepentida y orando y sabiendo y reconociendo quién es. Ella reconocía que yo he hecho, que yo no soy digno de venir aquí, pero yo reconozco quién eres tú. Ese muchacho que se postró delante de Dios, ya perdido, ya sabía. Yo sabía mi destino, yo sabía qué merecía yo, caído. Y Él me levantó. Así la mujer, él la levantó. Y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio dando el Espíritu Santo. Dame eso. Dame la tristeza. Dame el enojo. Dame todo eso. Cristo está diciendo hoy día, Él está diciendo, dámelo. Y yo te daré mi Espíritu Santo. Yo te daré, yo te limpiaré. Por medio de la sangre de Cristo te limpiaré y te lleno con mi Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Él dice, y Dios que conoce el corazón, la iniquidad, realmente quién somos, y Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles que, aún eso, Dios conociendo mi corazón, pero en eso vio que hay arrepentimiento y realmente quiero cambiar. Y uno que está cansado. Y Él dice, yo conozco tu corazón, yo sé que estás cansado. Ven a mí y yo te daré el poder de mi Espíritu Santo para que tú logres ser la mujer que tú siempre has querido ser. La madre, la esposa, quien tú siempre has querido ser. Dame esto y yo te daré mi Espíritu Santo. Igualmente, los varones. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe su corazón, por medio de la, ¿qué? La fe. Yo creo que lo que tú hiciste, mira, la fe, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz era por mí. Todo mi pecado, toda mi falla, la ira de Dios, la corona de espinas, el escupir, la jalar del barba, los clavos, todo eso lo merecía yo y tú lo hiciste por mí y te doy gracias por lo que tú has hecho por mí. Dice aquí la palabra de Dios, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Muchas veces les he dicho que nosotros llegamos a la iglesia y nos dijeron, no, ya te lavaron el coco. Fuiste a la iglesia y vamos, no, ya te lavaron el coco. Pero no solamente el coco, sino el corazón, la mente, este cuerpo, la sanidad. No solamente me lavaron el coco, pero me lavaron la mente por medio de Jesucristo, el corazón. Ya soy nuevo. No solamente ven para que te laven también el coco. Invítalos. ¿Saben qué suave se siente? Porque había tanto cochinero aquí y Dios me ha lavado y me ha limpiado. Invítalos. Dar testimonio de lo que el Espíritu Santo hace dentro de uno, que lo cambia de esto a esto. Y no solamente eso, sino te llena con su Espíritu Santo. La justificación por medio de la sangre y la llenura del Espíritu Santo. Antes creemos, dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos igualmente a ellos. Entonces es por medio de la fe que nosotros somos salvos y usted también es salvo por medio de la fe. Y se reunieron, para terminar, dice la palabra de Dios, ahora, y dice Pedro esto, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos están diciendo, ¿por qué tentáis a Dios? Si ustedes también fallan, uno que es religioso, uno que se cree mejor que otro, yo no soy como esa mujer, yo no soy como ese varón. Yo les he compartido que yo llegaba a la iglesia borracho. Y decía, mira, ¿cómo puede él venir a la iglesia así? Porque yo necesitaba a Cristo. Yo estaba en una condición perdida. Y no me importaba, como les he dicho, yo no me importaba lo que decía la gente, no me importaba lo que decía el pastor. Lo único que me importaba es Cristo. Y yo llegaba, me sentaba, porque yo necesitaba de Cristo. Yo, como usted, necesito de Cristo. Y dice así, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué pones esto que tienen que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto? ¿Por qué pones este yugo sobre ellos si tú no puedes llevarlo? Ni tus padres pudieron llevarlo. ¿Por qué tentáis a Dios? Y parte de tentar a Dios es esto. Tú dices que esta persona tiene que hacer todo esto para ser salvo. Y también usted. ¿Por qué estás tentando a Dios? Que la ira de Dios venga sobre esta persona porque no está cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Y tú? ¿Qué? Y él le dijo, en este momento está hablando Pedro, y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Dice la palabra de Dios, hablando Cristo, en San Mateo 11, 28 y 29 y el 30. Bien lo sabemos, este texto lo hemos escuchado 1000 veces. Jesucristo dice en el 11:28, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo os daré descanso. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas.
toma mi yugo. Porque el yugo de la ley, el yugo del mandamiento es difícil y fallamos. Y Jesucristo dice, toma mi yugo. ¿Ves? Ellos dijeron, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que nosotros, nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Y Jesucristo, el Nuevo Testamento, dice esto, venid a mí todos que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿De quién? De Cristo, su amor, su paciencia, su gracia. Aprender de mí. Esto dice la ley, esto digo yo. Creer que yo ya lo pagué. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dice Jesús. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es difícil. Iglesia, todo lo que tenemos que hacer es someternos, llegar a la cruz. Dios, perdóname, yo he fallado, y pide la limpieza, la justificación por medio de la cruz de Cristo. Entonces viene la santificación y dice, ahora varón, ahora hija, puedo llenarte con mi Espíritu Santo. Y todo lo que batallabas antes, yo te lo haré más fácil. Toma mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde. No soy crítico, que tú tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer esto. Y estamos libres en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay perdón, hay gracia en Cristo Jesús. ¿Ves lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé? Ellos estaban diciendo, no, ya no es por medio de la ley, sino es por la gracia. Él lo hizo todo por nosotros. Lo que nosotros podíamos no hacer, y veíamos la ley y decimos, ¿cómo vamos a cumplir eso? No lo podemos cumplir. Ni uno. No comerás de ese árbol. Ni uno podemos cumplir. Cristo vino y venció la muerte y la resurrección. Venció el pecado por medio de su sangre. Y la ira de Dios que cayó sobre él, para que no caerá sobre nosotros. ¿Y qué pide de nosotros? ¿Qué pide que nosotros hagamos? Creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de la cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie.